Mi nombre es Elena Cristina Morales de Herrera. Tengo 58 años. Y hace exactamente 3 días, mientras enterrábamos a mi esposo, José Eduardo Herrera Vázquez, después de 40 años de matrimonio, su hermano Manuel me arrebató las llaves del carro de las manos y me dijo: Elena, obviamente tú no puedes manejar todo esto sola. Nosotros nos vamos a hacer cargo de los asuntos de José desde ahora. Manuel, mi cuñado de 62 años, el mismo hombre que no había visitado a José ni una sola vez durante los 8 meses que estuvo luchando contra el cáncer. El mismo hombre que no contribuyó ni un peso para los tratamientos médicos que costaron más de 800,000 pesos. Ahora estaba ahí, en el cementerio, tratando de tomar control de la herencia de mi esposo antes de que la tierra terminara de cubrir su ataúd. Manuel, José me dejó todo a mí en el testamento, le respondí, tratando de mantener la compostura frente a los demás dolientes. Sí, pero ese testamento fue hecho cuando José estaba enfermo, intervino Diego, su hermano menor de 58 años. Obviamente no estaba pensando claramente. El cáncer afecta el cerebro, ¿sabes? Probablemente estaba confundido cuando firmó esos papeles. José estaba confundido. Mi esposo, el hombre más inteligente y meticuloso que había conocido, quien siguió manejando perfectamente las finanzas familiares hasta 2 semanas antes de su muerte, supuestamente había estado confundido cuando actualizó su testamento apenas 6 meses atrás. Además, agregó Manuel, bajando la voz como si fuera una conversación privada, aunque estábamos rodeados de familia y amigos, tú nunca entendiste realmente los negocios de José. Nosotros somos sus hermanos. Nosotros sabemos cómo él habría querido que se manejaran sus propiedades. Como si José no hubiera sido perfectamente claro sobre sus intenciones, como si yo no hubiera estado casada con él durante 4 décadas, compartiendo cada decisión importante, cada plan financiero, cada sueño para el futuro. Pero lo que más me dolió fue ver a mi propia hija Clara, de 35 años, asintiendo silenciosamente mientras sus tíos hablaban. Clara había llegado de Guadalajara el día anterior para el funeral, acompañada de su esposo Rodrigo. Durante los últimos años, nuestra relación se había vuelto distante. Ella siempre había estado más cerca de los hermanos de José que de mí, especialmente después de que Manuel la ayudara a conseguir su trabajo actual en una empresa donde él tenía conexiones. Mamá, me dijo Clara, después de que sus tíos se alejaran para hablar con otros familiares, creo que tío Manuel tiene razón. Tal vez sería mejor si ellos te ayudaran con todo esto. Papá tenía muchos asuntos complicados. Mi hija estaba hablando como si José hubiera sido un delincuente, en lugar del hombre honesto y trabajador que había sido toda su vida. Clara, tu papá me explicó todo perfectamente antes de morir. Sé exactamente lo que tengo y lo que él quería que hiciera con ello. ¿En serio? Su tono era escéptico, casi condescendiente. Mamá, con todo respeto, tú nunca te involucraste en los negocios. Siempre dejaste que papá manejara todo. Era cierto que José había manejado la mayoría de las finanzas durante nuestro matrimonio, pero no porque yo fuera incapaz. Era porque él disfrutaba esa responsabilidad, y yo tenía mis propias prioridades. Criar a Clara, manejar el hogar, trabajar medio tiempo como secretaria en la escuela primaria local. Pero José siempre me había mantenido informada de todo. Sabía que teníamos la casa donde vivíamos, evaluada en aproximadamente 2,300,000 pesos. Sabía que tenía una pensión modesta, pero estable de su trabajo en la municipalidad. Sabía que teníamos ahorros de aproximadamente 500,000 pesos en el banco. Lo que no sabía, lo que José nunca me había mencionado en 40 años de matrimonio, era lo del Povesche Rincón de Ara. La tarde después del funeral,
Cuando finalmente regresé a casa, después de recibir a todos los visitantes y limpiar después de la comida, encontré un sobre sellado sobre mi tocador con mi nombre escrito en la letra familiar de José. Dentro había una llave dorada, un mapa dibujado a mano y una carta que empezaba: Mi amada Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Lo siento muchísimo, pero hay algo que nunca te conté porque pensé que era mejor protegerte de esta información. Ahora que me he ido, es tuya por derecho. La carta explicaba que José había heredado un terreno de su abuelo paterno cuando tenía 25 años, justo antes de que nos casáramos. Era una propiedad remota en las montañas, a aproximadamente 2 horas de nuestro pueblo, que él había llamado Rincón de Ara en honor a su abuela. Nunca te llevé ahí, continuaba la carta, porque quería que fuera mi refugio personal, el lugar donde iba a pensar y planear nuestro futuro cuando las cosas se ponían difíciles. Pero más importante, nunca te hablé de esta propiedad, porque sabía que mis hermanos tratarían de reclamarla si supieran de su existencia. José había conocido a sus hermanos mejor de lo que yo pensaba. Elena, esta tierra va a ser tu seguridad financiera para el resto de tu vida. En los próximos meses vas a descubrir por qué. Pero por favor, no se lo digas a Manuel ni a Diego hasta que hayas visitado la propiedad y hayas entendido completamente lo que tienes. La carta terminaba con una dirección específica. Ve a la cabaña principal. En el armario del dormitorio principal, detrás de la ropa vieja, encontrarás una computadora portátil. Enciéndela. La contraseña es Elena de 565, el año que nos conocimos. Todo lo que necesitas saber está ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta leyendo y releyendo la carta, estudiando el mapa dibujado a mano, tratando de entender por qué José había mantenido este secreto durante 40 años de matrimonio. A la mañana siguiente, Manuel llegó temprano con Diego y un hombre en traje que se presentó como licenciado Vega, un abogado especializado en testamentos. Elena, buenos días, dijo Manuel con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Trajimos al licenciado Vega para que nos ayude a revisar la situación legal de la herencia. No necesito ayuda legal, Manuel. José me dejó todo claramente especificado. Sí, pero como te explicamos ayer, hay razones para cuestionar la validez de ese testamento, intervino Diego. José estaba muy enfermo cuando lo firmó. Probablemente no tenía la capacidad mental necesaria para tomar decisiones financieras importantes. El licenciado Vega se aclaró la garganta. Señora Herrera, entiendo que esto es un momento difícil para usted, pero sus cuñados tienen preocupaciones legítimas. Si hay evidencia de que su esposo estaba mentalmente comprometido cuando firmó el testamento, el documento podría ser invalidado. ¿Qué evidencia?, pregunté. Manuel y Diego intercambiaron miradas. Bueno, dijo Manuel lentamente, hay varias cosas que notamos durante los últimos meses de la vida de José. Comportamientos extraños, decisiones irracionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dijo Diego, él insistía en manejar solo hasta lugares que nunca nos decía dónde eran. Desaparecía por horas sin explicación. Actuaba muy secretivo sobre sus actividades. José había estado visitando Rincón de Ara. Ahora todo tenía sentido. Además, agregó Manuel, encontramos discrepancias en sus registros financieros, gastos que no podemos explicar, transacciones extrañas. ¿Revisaron sus registros financieros?, pregunté, sintiendo una ira creciente. Elena, somos sus hermanos. Tenemos derecho a asegurar que todo esté en orden. No tenían ningún derecho legal a revisar las finanzas de José, pero obviamente habían encontrado una manera de hacerlo. El licenciado Vega abrió una carpeta. Señora Herrera, sus cuñados me han mostrado documentación que sugiere que su esposo pudo haber estado ocultando activos o haciendo inversiones irresponsables durante su enfermedad. ¿Qué tipo de documentación?
retiros bancarios significativos sin explicación clara, gastos en consultorías y servicios que no podemos identificar. Frankly, parece como si hubiera estado siendo estafado por alguien que se aprovechó de su condición. Estafado. Estaban sugiriendo que José, el hombre más cauteloso financieramente que había conocido, había sido víctima de estafadores durante su enfermedad. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. Manuel sacó un papel de su bolsillo. Aproximadamente 300,000 pesos en los últimos 2 años. Dinero que desapareció sin justificación. 300,000 pesos. José había estado gastando dinero en algo relacionado con Rincón de Ara, y sus hermanos lo habían interpretado como evidencia de incompetencia mental. Por eso pensamos, continuó Diego, que sería mejor si anuláramos el testamento actual y distribuyéramos los activos de acuerdo con las leyes de herencia intestada. Eso significaría que tú recibirías una parte, pero nosotros, como hermanos de José, también recibiríamos nuestras porciones legales, sus porciones legales de una herencia que habían calculado basándose únicamente en los activos que conocían. No sabían nada sobre Rincón de Ara. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, dijo el licenciado Vega, pero le recomiendo que no tarde mucho en tomar una decisión. Los procesos legales de invalidación de testamento pueden ser largos y costosos si se prolongan. Después de que se fueron, llamé a Clara. Mamá, ¿cómo te fue con tío Manuel y tío Diego? Clara, ¿tú sabías que ellos estaban investigando las finanzas de tu papá? Pausa larga. Mamá, ellos solo están tratando de ayudar. Están preocupados porque papá pudo haber hecho algunas decisiones cuestionables cuando estaba enfermo. Decisiones cuestionables como qué, como, bueno, ¿sabías que él estaba gastando mucho dinero en algo que nadie puede explicar? Tío Manuel dice que probablemente alguien se estaba aprovechando de él. Mi propia hija estaba repitiendo las acusaciones de sus tíos como si fueran hechos establecidos. Clara, tu papá era perfectamente competente hasta el final. Él me explicó sus finanzas completamente. Mamá, no quiero sonar cruel, pero ¿realmente te explicó todo? Porque según lo que me contó tío Manuel, parece que había muchas cosas que no sabías. Tenía razón, por supuesto. Había cosas que no sabía, empezando con la existencia de Rincón de Ara. Pero José había tenido sus razones para mantener esa información en secreto. Clara, ¿por qué de repente confías más en tus tíos que en tu propia madre? No es que confíe más en ellos, mamá. Es que, bueno, ellos entienden las cosas legales y financieras mejor que nosotras. Y francamente, creo que papá debería haber involucrado más a la familia en sus decisiones. La familia, como si Manuel y Diego hubieran estado involucrados en nuestras vidas durante los últimos 40 años, en lugar de aparecer únicamente cuando necesitaban algo o cuando había algo que ganar. Pero antes de continuar con esta historia, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa tarde decidí que tenía que visitar Rincón de Ara inmediatamente. No podía tomar ninguna decisión sobre el testamento sin entender completamente lo que José me había dejado. Siguiendo el mapa dibujado a mano, manejé por carreteras cada vez más remotas hasta llegar a un camino de tierra que subía hacia las montañas. Después de casi 45 minutos por el camino de tierra, finalmente vi una cabaña de madera rodeada de árboles y con una vista espectacular del valle. La llave dorada abrió perfectamente la puerta principal. El interior de la cabaña era simple pero cómodo. Una sala pequeña, una cocina básica, un dormitorio y un baño. Todo estaba limpio y bien mantenido, como si José hubiera estado ahí recientemente. En el dormitorio, exactamente como había descrito en su carta, encontré la computadora portátil escondida detrás de ropa vieja en el armario.
Cuando la encendí y puse la contraseña Elena 1965, apareció una carpeta en el escritorio titulada Para Elena, leer primero. Dentro había un video de José, grabado obviamente durante sus últimas semanas de vida, porque se veía muy delgado y débil. Pero sus ojos estaban completamente claros y alertas. Mi amor, comenzó el video, si estás viendo esto, significa que mis hermanos ya han empezado a cuestionar tu herencia. Los conozco muy bien, Elena. Sabía que tratarían de convencerte de que yo estaba loco o confundido para poder reclamar parte de mis activos. José había predicho exactamente lo que había pasado. Lo que no saben, lo que nadie sabe excepto tú ahora, es que esta propiedad va a convertirse en uno de los terrenos más valiosos del estado en los próximos 6 meses. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Recuerdas que siempre me quejé de mis hermanos porque trabajaban en el gobierno municipal, pero nunca me incluían en ninguno de sus proyectos especiales? Bueno, resulta que durante los últimos 5 años, ellos han estado facilitando los permisos para un desarrollo turístico masivo llamado Resort Montaña Dorada. Un resort. José había sabido sobre un resort que se iba a construir cerca de su propiedad. El problema, continuó José en el video, es que el resort no se puede construir sin acceso al agua. Y la única fuente natural de agua en toda la región pasa directamente por Rincón de Ara. Sin mi tierra, su proyecto de 50 millones de pesos es imposible. 50 millones de pesos. José había dicho 50 millones de pesos. Mis hermanos no saben que yo sabía sobre el resort, porque obtuve toda la información de manera, digamos, no oficial. Pero Elena, tengo toda la documentación que prueba que ellos han estado recibiendo sobornos de los desarrolladores durante años. Recibos de pagos, emails, contratos secretos, todo. José había estado espiando a sus propios hermanos. En las otras carpetas de esta computadora vas a encontrar suficiente evidencia para meter a Manuel y Diego en prisión por corrupción municipal. Pero no quiero que los metas en prisión, mi amor. Quiero que uses esa información para protegerte y para obtener lo que te mereces. El video continuó por casi 1 hora, explicando detalladamente todo lo que había descubierto. Manuel y Diego no solo habían recibido sobornos, sino que habían manipulado evaluaciones ambientales, habían falsificado documentos de impacto social y habían usado su influencia para acelerar permisos que normalmente tomarían años. Los desarrolladores van a contactarte dentro de las próximas semanas, explicó José. Van a ofrecerte dinero por la tierra, probablemente mucho dinero. Pero Elena, esa tierra vale mucho más de lo que te van a ofrecer inicialmente. José había calculado que, con la información que tenía sobre la corrupción de sus hermanos, yo podría negociar una participación permanente en las ganancias del resort, no solo una venta única de la tierra. Y hay una cosa más, Elena. Esos 300,000 pesos que mis hermanos encontraron en mis registros bancarios, el dinero que están usando como evidencia de que yo estaba confundido. Ese dinero lo usé para contratar un detective privado que documentó toda la corrupción de Manuel y Diego. Cada peso está justificado y documentado. José no había sido estafado. Había estado invirtiendo en nuestra seguridad financiera futura. Cuando terminé de ver el video, me quedé sentada en silencio durante casi 1 hora, procesando todo lo que había aprendido. Mi esposo había estado protegiendo una fortuna potencial, mientras sus hermanos lo trataban como un viejo confundido. Revisé las otras carpetas en la computadora. Había cientos de documentos, fotos de Manuel y Diego recibiendo sobres de dinero, grabaciones de conversaciones telefónicas donde discutían sobornos, emails donde coordinaban el ocultamiento de información pública. También había un folder titulado Valuaciones de propiedad, que contenía 3 evaluaciones independientes de Rincón de Ara.
La más conservadora estimaba el valor en 12 millones de pesos. La más optimista llegaba a 25 millones, asumiendo el acceso al agua para el resort. 25 millones de pesos. José me había dejado una propiedad que valía 25 millones de pesos, y sus hermanos estaban tratando de invalidar su testamento para reclamar una parte de una herencia que pensaban que valía menos de 3 millones. Pero más importante, José me había dado las armas para defenderme de sus hermanos y para asegurar mi futuro financiero. Regresé a casa esa noche con una claridad mental que no había sentido desde antes de la muerte de José. Por primera vez desde el funeral tenía un plan. Al día siguiente, Manuel llamó temprano. Elena, ¿ya pensaste en lo que discutimos ayer? El licenciado Vega dice que necesita una respuesta pronto si queremos proceder con la invalidación del testamento. Manuel, antes de tomar cualquier decisión, necesito que me expliques algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué nunca me contaste sobre el resort Montaña Dorada? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Cómo supiste de ese proyecto? Preguntó finalmente, y su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba condescendiente ni controlador. Sonaba nervioso. José me contó muchas cosas antes de morir, Manuel. Muchas cosas que tú y Diego probablemente pensaban que yo nunca sabría. Elena, no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de los sobornos que has estado recibiendo durante 5 años. Estoy hablando de los permisos falsificados. Estoy hablando del hecho de que sabes perfectamente bien que José no estaba confundido cuando firmó su testamento. Otro silencio largo. Elena, dijo Manuel finalmente, y su tono había cambiado a algo que casi sonaba como suplicante. Creo que deberíamos reunirnos para hablar de esto en persona. Sí, Manuel, creo que deberíamos. Esa tarde, Manuel y Diego llegaron a mi casa sin el licenciado Vega. Sus caras mostraban una ansiedad que no había visto antes. Elena, comenzó Diego, no sé qué te dijo José, pero José me dijo la verdad, interrumpí. Algo que ustedes no han hecho en 5 años. Manuel se aclaró la garganta. Mira, Elena, sí es cierto que hemos estado involucrados en algunos proyectos de desarrollo en la municipalidad, pero eso no cambia el hecho de que José tomó algunas decisiones financieras cuestionables durante su enfermedad. ¿Te refieres a contratar al detective privado que documentó toda su corrupción? Las caras de ambos hermanos se pusieron pálidas. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó Diego. Porque José me dejó toda la evidencia. Fotos, grabaciones, documentos, todo. Manuel se sentó pesadamente en mi sofá. Elena, ¿qué quieres? Era la primera vez en mi vida que había visto a Manuel Herrera admitir que no tenía control de una situación. Quiero que dejen de cuestionar el testamento de José. Quiero que admitan que él estaba perfectamente competente cuando lo firmó. Y quiero que respeten mis decisiones sobre mi herencia. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Diego. Entonces, le mando toda la evidencia de su corrupción al fiscal del Estado. Los hermanos intercambiaron miradas. Además, continué, quiero que le expliquen a Clara la verdad sobre por qué están realmente interesados en la herencia de José. Quiero que le digan que no tiene nada que ver con protegerme y todo que ver con protegerse ustedes mismos. Elena, dijo Manuel lentamente, tal vez podemos llegar a algún tipo de acuerdo. No necesito llegar a ningún acuerdo contigo, Manuel. Tengo todo lo que José quería que tuviera, y tengo la protección que él me proporcionó. Se fueron esa tarde sin decir mucho más, pero sabía que el juego había cambiado completamente. Ya no era la viuda confundida que necesitaba su protección. Era la mujer que tenía evidencia de sus crímenes y control sobre el terreno que podía destruir su proyecto millonario. Esa noche, por primera vez desde la muerte de José, dormí profundamente. Mi esposo había encontrado una manera de protegerme, incluso después de su muerte, y yo estaba lista para usar cada herramienta que me había dado.
La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de poder que no había experimentado jamás en mi vida. Por primera vez en 58 años, yo tenía información que otros necesitan desesperadamente mantener en secreto. Por primera vez, yo tenía control. A las 9 en punto sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Elena Herrera?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es arquitecto Carlos Mendoza. Soy el director de desarrollo de Grupo Inmobiliario Montaña Dorada. ¿Podríamos reunirnos hoy para discutir una propuesta que puede ser de gran beneficio para usted? Los desarrolladores. José había predicho que me contactarían rápidamente, y tenía razón. ¿De qué tipo de propuesta estamos hablando?, pregunté. Preferiría explicárselo en persona, señora Herrera. ¿Estaría disponible esta tarde? Puedo ir a su casa o podemos reunirnos en mi oficina, lo que le resulte más cómodo. Puede venir a mi casa a las 3 de la tarde. Perfecto. Y señora Herrera, por favor no discuta esta reunión con nadie más por el momento. Es una propuesta muy confidencial. No discutir con nadie más. Obviamente no querían que Manuel y Diego supieran que me habían contactado directamente. Después de colgar, revisé nuevamente los archivos que José había dejado en la computadora. Quería estar completamente preparada para la conversación con los desarrolladores. En una carpeta titulada Estrategia de negociación, José había dejado instrucciones detalladas sobre cómo manejar las ofertas iniciales. También había información específica sobre Carlos Mendoza. Era conocido por hacer ofertas agresivamente bajas initially, esperando que los propietarios no conocieran el valor real de sus terrenos. A las 11 de la mañana, Clara llamó. Mamá, tío Manuel me contó que tuvieron una conversación difícil ayer. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo que tal vez papá te dijo algunas cosas sobre él y tío Diego que no son completamente exactas. Que papá estaba muy enojado con ellos por algunos malentendidos sobre negocios y que maybe exageró las cosas. Malentendidos sobre negocios. Manuel había reducido 5 años de corrupción documentada a malentendidos sobre negocios. Clara, ¿qué sabes tú sobre el Resort Montaña Dorada? Pausa larga. ¿Cómo sabes sobre ese proyecto? Responde mi pregunta, Clara. Bueno, tío Manuel mencionó que están trabajando en un proyecto de desarrollo turístico en la región. Dice que could be muy bueno para la economía local. ¿Y sabías que tu papá tenía una propiedad que es esencial para ese proyecto? ¿Papá tenía una propiedad? ¿Dónde? Clara no sabía sobre Rincón de Ara. Sus tíos no le habían contado esa parte de la historia. Clara, creo que es hora de que sepas la verdad completa sobre lo que está pasando aquí. ¿Qué verdad? Ven a casa esta tarde a las 5. Hay muchas cosas que tu papá quería que supieras. A las 3 en punto exactamente, Carlos Mendoza llegó a mi casa. Era un hombre de aproximadamente 45 años. Elegante, con un portafolio de cuero y una sonrisa practiced. Señora Herrera, gracias por recibirme. Permíteme expresar mis condolencias por la pérdida de su esposo. Gracias. Entiendo que este es un momento difícil para usted, pero tengo una propuesta que podría ayudar significativamente con su situación financiera. Se sentó en mi sala y abrió su portafolio, sacando una carpeta con documentos y mapas. Señora Herrera, ¿estaba usted al tanto de que su esposo poseía una propiedad en las montañas conocida como Rincón de Ara? Sí, lo sabía. No era completamente cierto, pero no había razón para revelar mi ignorancia anterior. Excelente. Bueno, resulta que esa propiedad es de particular interés para un proyecto de desarrollo que estamos coordinando. Un resort de lujo que traería empleos y prosperidad a toda la región. ¿Y qué propone? Carlos extendió un documento. Estamos preparados para ofrecer 3 millones de pesos por la propiedad. Es un precio muy generoso, considerando que la tierra está en una ubicación remota y actualmente no genera ningún ingreso. 3 millones de pesos.
José había predicho que empezarían con una oferta ridículamente baja. Señor Mendoza, creo que su información sobre el valor de mi propiedad está incompleta. Su sonrisa se tensió ligeramente. ¿En qué sentido? En el sentido de que sé exactamente por qué mi propiedad es esencial para su proyecto, y sé exactamente cuánto está dispuesto a pagar realmente por ella. Carlos se aclaró la garganta. Señora Herrera, no estoy seguro de entender. Fui a mi estudio y regresé con una de las evaluaciones que José había dejado, junto con los planos del resort que había obtenido ilegalmente. Según esta evaluación independiente, mi propiedad vale entre 12 y 25 millones de pesos, dependiendo de su uso. La cara de Carlos cambió completamente. Ya no era el desarrollador condescendiente tratando de aprovecharse de una viuda ignorante. ¿Dónde obtuvo esa información? De mi esposo, quien sabía mucho más sobre su proyecto de lo que ustedes pensaban. Señora Herrera, no sé qué le dijeron, pero nadie me dijo nada, señor Mendoza. Mi esposo documentó todo cuidadosamente, including the fact que su proyecto no puede proceder sin acceso al agua que pasa por mi propiedad. Carlos cerró su portafolio lentamente. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero una participación del 30% en las ganancias netas del resort durante los próximos 20 años, más una compensación inicial de 8 millones de pesos por los derechos de agua. Eso es completamente fuera de nuestro rango. Entonces, no hay deal. Señora Herrera, sea razonable. Nosotros hemos invertido años en este proyecto, y yo tengo la única cosa que hace posible su proyecto. Without my water rights, ustedes tienen un terreno caro sin ninguna utilidad. Carlos se quedó callado durante varios minutos, obviously recalculando su estrategia. Tendría que consultar con mis socios, dijo finalmente. Por supuesto, pero señor Mendoza, should know que también estoy al tanto de los arreglos financieros informales que han tenido con ciertos funcionarios municipales. Su cara se puso pálida. No sé de qué está hablando. Estoy hablando de los sobornos pagados a Manuel y Diego Herrera para acelerar los permisos de su proyecto. Señora Herrera, esas son acusaciones muy serias. Son hechos documentados, señor Mendoza. Y frankly, esos arreglos fraudulentos hacen que todo su proyecto sea potencialmente ilegal. Carlos se levantó rápidamente. Creo que esta conversación ha tomado un rumbo inappropriate. La conversación está tomando el rumbo de la honestidad, something que apparently ha sido uncommon en este proyecto. Le voy a dar 48 horas para reconsiderar nuestra oferta original, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Y yo le doy 48 horas para reconsiderar la mía. After that, contacta al fiscal del estado sobre las irregularidades en los permisos. Se fue sin decir nada más, pero su cara mostraba exactly la preocupación que había esperado. Pero antes de seguir con esta historia, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Una hora después, Manuel llamó. Su voz sonaba tensa y angry. Elena, ¿qué carajo crees que estás haciendo? Era la primera vez que escuchaba a Manuel usar profanidad conmigo. Obviously, Carlos Mendoza lo había contactado immediately después de salir de mi casa. Estoy manejando mis propios asuntos, Manuel. Estás arruinando un proyecto que va a beneficiar a toda la región. Estoy asegurando que recibe una compensación justa por mi propiedad. Elena, no entiendes las complejidades de estos deals. Vas a asustar a los inversionistas. Los inversionistas que han estado paying sobornos a ti y Diego durante 5 años. Silencio. Elena, whoever te dijo eso está mintiendo. ¿José estaba mintiendo? ¿Tu propio hermano estaba mintiendo? José estaba confundido. Ya te explicamos esto. José documenté todo, Manuel. Fotos, grabaciones, transferencias bancarias. Everything. Eso es imposible. José nunca tuvo acceso a... José tuvo acceso a mucho más de lo que ustedes pensaban. Otra pausa larga. Elena, ¿qué quieres?
Era la segunda vez en 2 días que alguien me preguntaba qué quería. Era un feeling embriagador. Quiero que dejes de pretender que José estaba confundido. Quiero que admitas que el testamento es completely valid. Y quiero que te mantengas fuera de mis negotiations con los desarrolladores. Elena, the developers ya tienen agreements con nosotros. Agreements que son invalidated por fraud. A menos que quieras que expose todo, suggest que renegocien. Elena, you don't understand what you're messing with here. Understand perfectamente, Manuel. Estoy messing con tu scheme para enriquecerse ilegalmente, y estoy interfiriendo con tus planes para steal parte de mi herencia. No estamos trying to steal nada. Entonces explícame por qué never mentioned el resort cuando estabas insisting que José estaba confundido. No pudo responder porque no había respuesta honest. Manuel, you have until mañana para decidir si quieres cooperation o confrontation. But either way, voy a protect lo que José me dejó. Colgué antes de que pudiera responder. A las 5 de la tarde, Clara llegó como habíamos acordado. Vino acompañada de Rodrigo, su esposo, lo cual me sorprendió. Mamá, Rodrigo quería estar aquí para esta conversación. Sea lo que sea que papá te dijo, afects a toda nuestra familia. Los llevé a la sala y saqué la laptop que había traído de Rincón de Ara. Clara, your padre me dejó algo que quería que vieras. Puse el video de José. Clara y Rodrigo watched en silencio mientras José explicaba sobre la propiedad, sobre la corrupción de sus hermanos y sobre la evidencia que había gathered. Cuando el video terminó, Clara estaba llorando. Papá sabía, murmuró. Sabía que tío Manuel y tío Diego iban a try to take advantage de ti. Sí, sabía. Y todo este tiempo yo pensé que maybe él estaba realmente confundido sobre algunas cosas. Rodrigo se aclaró la garganta. Elena, ¿puedo ver algunos de esos documentos que José compiló? Le mostré algunos de los archivos menos graphic, emails sobre acceleration de permisos, records de payments unusual a las cuentas de Manuel y Diego. Esto es evidencia de corrupción seria, dijo Rodrigo después de revisar several documentos. Rodrigo trabajaba en accounting, so entendía las implicaciones de los financial records irregulares. Papá spent 2 años putting all of this together, expliqué. Quería protegerme de sus propios hermanos. Clara se levantó y empezó a pase alrededor de la sala. Mamá, I am so sorry. I believed everything que tío Manuel me dijo. Pensé que tal vez tú no understood la complejidad de la situación. No tenías manera de saber, Clara. But I should have trusted you más que a ellos. Tú eras la wife de papá durante 40 años. If anyone entendía sus wishes, eras tú. Rodrigo closed la laptop. Elena, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Voy a usar IT para protect mi herencia y para secure mi future financiero. ¿Y qué about Manuel y Diego? Eso depends on si ellos deciden to respect mis rights o si force me para expose their crimes. Clara se sentó beside en el sofá. Mamá, whatever you decide hacer, Rodrigo y yo te vamos a support. I realize now que I was manipulated por tío Manuel. Y I'm embarrassed que I didn't see it sooner. Clara, ellos are very skilled manipulators. Han estado practicing durante 5 años con various people. ¿Qué más podemos hacer to help? Preguntó Rodrigo. Pueden help me understand algunas de las technical details de estos financial records. Y pueden serve as witnesses si I need legal support later. Esa noche, después de que Clara y Rodrigo se fueron, received una llamada inesperada de Diego. Elena, necesitamos talk. ¿Sobre qué? About how to resolve esta situation without destroying everything. Estoy listening. Can we meet mañana? Just tú y yo, sin Manuel, sin lawyers, sin otras personas. Just family. Family. Ahora que tenía leverage, Diego suddenly quería treat me like family. Está bien, mañana a las 10 en la mañana en mi casa. Gracias, Elena, Anelena. José era mi hermano también. I loved him, despite what you might think ahora. After Diego hung up, me quedé pensando sobre esa statement. Maybe había been some genuine affection entre los hermanos, pero corruption and greed
habían destroyed whatever loyalty había existed. La morning siguiente, Diego arrived exactly on time, pero se veía terrible. Ojos rojos, unshaved, como si hadn't slept in days. Elena, thank you for agreeing para meet with me. ¿Qué quieres, Diego? Quiero find una manera para que all of us podamos win en esta situation. I'm listening. Look, es true que Manuel y yo hemos made some mistakes relacionados al resort project, but we never intended para hurt José o para take advantage de ti. ¿Qué mistakes? We may have accepted some payments que technically weren't appropriate. But Elena, those payments fueron to ensure que el project moved forward quickly para benefit toda la community. Payments que technically weren't appropriate. Diego was still minimizing what había been systematic corruption durante 5 años. Diego, I've seen los records. This wasn't some occasional inappropriate payment. This was organized bribery durante años. Okay, yes. Maybe fue más extensive than I just described. But Elena, if this information becomes public, it will destroy not just Manuel y yo, but también el entire resort project. Hundreds of jobs will be lost. Economic development para la región will be destroyed. So you want me para protect your criminal scheme para el greater good. I want you para consider una solution que protects everyone, including you. ¿Qué type de solution? Diego opened un folder que había brought. We propose una partnership. Tú mantienes la ownership de Rincón de Ara, pero nosotros manage las negotiations with los developers. You receive 70% de whatever amount we negotiate. I will receive 30% for our management. 70% de whatever amount they negotiated. Diego was offering me una deal where I would depend completely on his honesty in negotiations. Después de he había demonstrated years de dishonesty. Diego, why would I trust you para negotiate fairly when you've been secretly corrupt durante 5 years? Because now you know about our previous arrangements. We would have to be completely honest with you going forward. Or you could just lie better. Elena, we are family. José era mi hermano. I don't want para hurt his widow. But you were perfectly willing para cheat his widow, see I hadn't discovered your scheme. Diego sighed deeply. You're right. Now I understand why you don't trust us. But Elena, consider this. If you expose us, the legal battles will take years. Los developers will withdraw from El Project. You'll end up with una expensive legal victory but no actual money. And if I partner con ustedes? The project moves forward immediately. You start receiving payments within months. Ya you avoid años de legal complications. Era basically an offer para share in their corruption and exchange, para keeping quiet about it. Diego, let me ask you something. If you y Manuel hadn't tried para invalidate José's testamento, if you had approached me honestly desde el beginning about el resort, ¿habríamos podido work together? Probably, yes. But instead, you decided que sería easier para convince me que José era incompetent y take control de toda la herencia. That was a mistake. That was an attempt para defraud me of millions de pesos. Elena, we can't change what already happened, but we can decide cómo to move forward. You're right, and I've decided how to move forward. ¿Cómo? I'm going para negotiate directly with los developers, using toda la información que José me left. I'm going para ensure que receive full value para mi propiedad. Y I'm going para decide whether para expose your corruption based on whether you interfere with mis negotiations. Elena, that's very risky para you. It's also very empowering para mí, Diego. Para la primera vez en mi life, I have control over algo importante. Diego left that morning looking even more worried than when había arrived. But para mí, cada conversation me daba more confidence que José había prepared me perfectly para handle this situation. That afternoon, Carlos Mendoza called. Señora Herrera, my partners y yo hemos reviewed your proposal. And we're prepared para offer 8 millones immediately.
plus 15% the net profits durante 10 years. Better, but still not what había requested. Señor Mendoza, mi offer was 8 millones plus 30% durante 20 years. That's still beyond our budget. Then maybe you need para reconsider su budget. O maybe you need para find una manera para reduce some de sus informal expenses. Pausa. ¿Qué informal expenses? Los payments que han been making para ensure quick permit approvals. Señora Herrera, I think you should be very careful about making accusations sin proof. I'm not making accusations, señor Mendoza. I'm stating facts que I can document. ¿Y qué exactly do you think que you can prove? I can prove que your company have paid hundreds de thousands de pesos en briefs durante 5 years. I can prove que your environmental impact studies were falsified. Y ahí I can prove que your construction permits were accelerated through fraud. Long silence. What do you want, señora Herrera? I already told you what I want. Y if we agree to your terms, then I become your business partner instead of your adversary. Y if we don't agree, then you discover qué happens cuando un major development project becomes el subject de una criminal investigation. I'll need to discuss this with my partners. I get back to you. You have 24 hours, señor Mendoza. After I hung up, me di cuenta que had become una completely different person que la woman que had buried her husband una week ago. José había not only left me financial security, había left me power. Y para la primera vez en mi life, estaba discovering exactly qué I could accomplish cuando had both resources y determination. El battle wasn't over, pero por la primera vez, estaba confident que I was going para win. Las siguientes 24 horas fueron las más tensas de toda esta experiencia. Sabía que Carlos Mendoza y sus socios estaban en pánico, calculando cuánto les costaría perder todo el proyecto versus aceptar mis términos. También sabía que Manuel y Diego estaban desesperados, probablemente planeando alguna estrategia desesperada para recuperar control de la situación. A las 10 de la mañana, recibí una llamada inesperada de Clara. Mamá, tío Manuel vino a mi casa anoche. ¿Qué quería? Quería que yo te convenciera de que no hagas public la información sobre él y tío Diego. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo que papá había malinterpretado algunas transacciones business normales, que no había sido realmente corruption, sino just irregular accounting. Irregular accounting. Manuel seguía minimizando 5 años de sobornos sistemáticos. ¿Y qué le respondiste? Le dije que ya había visto toda la evidencia que papá compiló, y que era obvio que él y tío Diego habían estado lying durante años. Me sentí orgullosa de Clara. Por primera vez en años, había defendido a su propia familia en lugar de ser manipulada por sus tíos. ¿Cómo reaccionó? Se puso muy angry. Empezó a gritar que toda la familia se iba a destruir por culpa tuya, que tú no entendías las consecuencias de tus acciones. ¿Consecuencias para quién? Exactly lo que le pregunté. Y cuando no pudo give una respuesta good, le dije que se fuera de mi casa. Clara, ¿estás prepared para las repercussions de esto? Tus tíos probablemente van a cut contact contigo completamente. Mamá, después de see how they tried to manipulate me contra ti, I don't want contact con ellos anyway. What they did fue terrible. A las 2 de la tarde, Carlos Mendoza llamó. Señora Herrera, tengo una propuesta final de mis socios. I'm listening. 8 millones de pesos immediately, plus 22% de net profits durante 15 años. Cerca, pero no exactly lo que había pedido. Señor Mendoza, my terms were clear. 8 millones plus 30% durante 20 años. Señora Herrera, you have to understand que hay limits to what any business can absorb. 22% durante 15 años es already una participación extraordinariamente generous. Y you have to understand que without mi propiedad, ustedes tienen 0% de anything. But if you push too hard, the entire project could collapse. Then you'll have to decide si prefer collapse o fairness. Silencio largo. Señora Herrera,
¿Qué about 25% durante 18 años? 28% durante 19 años. 26% durante 18 años. 27% durante 18 años. Y that's my final offer. Pausa. I need to call mis socios. You have una hora. 50 minutos después, Carlos called back. We accept your terms. 27% de net profits durante 18 años, plus 8 millones de pesos upon signing. Excellent. When can we sign the contracts? Tomorrow morning si that works para usted. Perfect. Y señor Mendoza. ¿Sí? I assume que going forward, all permit applications y environmental approvals will be handled. Appropriately? Absolutely, señora Herrera. Everything will be completely above board. Good, because I'll be monitoring eso personally. After I hung up, me quedé sitting en mi sala, hardly believing lo que had just accomplished. En less than una semana, había gone from being una widow, que pensaba que had inherited maybe 3 million pesos, to being una business partner, en un 50 million peso resort project. But más important than el dinero, había discovered something sobre myself que never había known. When I had power, podía use it effectively. Esa noche, Manuel y Diego aparecieron en mi puerta sin announcement. Sus faces showed a desperation que never había seen before. Elena, we need to talk, dijo Manuel without any preamble. ¿About qué? About the fact que you're about para destroy our lives, dijo Diego. I'm not destroying anything. I'm protecting mi inheritance y securing mi financial future. Elena, dijo Manuel, if you sign that contract con los developers tomorrow, they're going para report our previous arrangements to avoid future legal liability. Probably. You realize que eso means we could go to prison? That's possible. Manuel se sentó heavily en mi sofá, looking suddenly much older than his 62 years. Elena, José era our brother. We loved him. But you were willing para steal from his widow. We weren't trying para steal, began Diego. You were trying para invalidate his will, claim parte de his estate, y control my inheritance decisions. ¿Cómo is that not stealing? Neither could answer. Besides, continué, if you really loved José, you would have respected his wishes instead de immediately challenging them. We thought maybe he hadn't considered all the implications de leaving everything to you, murmuró Manuel. José considered everything perfectly, including the possibility que his own brothers would try para cheat his wife. Diego se aclaró la garganta. Elena, ¿qué would it take para you para not provide la corruption evidence para anyone? You mean, what would it take para mí to help you avoid consequences para your crimes? We mean, what would it take para you para show mercy para family? Family. After everything they had done, they still thought they could appeal to family loyalty. Manuel, Diego, let me explain something to you. José spent 2 años documenting your corruption because he knew que if anything happened to him, you would try para take advantage de me. He was protecting me from his own brothers. But we never would have actually hurt you, dijo Diego. You tried para prove que he was mentally incompetent, para invalidate his will. You brought lawyers para pressure me. You manipulated Clara contra me. ¿Cómo is that not hurting me? We thought we were protecting you from making bad financial decisions. You thought you were protecting your access para my inheritance. Manuel stood up abruptly. Fine. Elena, do whatever you think you have para do. But remember que, when this all falls apart, cuando los developers change their minds, cuando legal problems arise, you're going para be completely alone. I've been alone before, and I've discovered que I'm much stronger sola than I ever was depending on otros people's advice. ¿Y Clara? Asked Diego. Are you willing para let this destroy her relationship con her uncles? Clara already made her decision. She chose honesty over manipulation. Esta is going para tear apart toda la familia, dijo Manuel. No, Manuel. Your corruption y your attempt para steal from me is what tore apart la familia. I'm just refusing para pretend que everything is normal.
They left that night without saying goodbye. Pero I could see in their faces que they finally understood que the game had changed permanently. The next morning, I arrived at the offices de Grupo Inmobiliario, Montaña Dorada, at exactly 10 en punto. Clara y Rodrigo came with me como witnesses, along con un lawyer que Clara had hired para review the contract terms. Carlos Mendoza was waiting con 2 other executives y un team de lawyers. Señora Herrera, welcome. Are you ready para change your life? I already changed my life, Señor Mendoza. Today, we just make it official. The contract signing took almost 3 horas. My lawyer reviewed cada detail, negotiated some minor clauses, and confirmed que all terms were exactly como we had discussed. The initial payment de 8 millones de pesos will be transferred para su account today, explained Carlos as we finished signing. You'll receive your first profit-sharing payment in 6 months, when construction begins. The profit-sharing percentages are guaranteed durante 18 years, regardless the management changes in your company? Guaranteed contractually, yes. Perfect. As we left the building, Clara took my arm. Mama, I'm so proud to you. Papa would be amazed by to-do look you accomplished. Your padre gave me all the tools I needed. I just had para learn how to use them. That afternoon, while reviewing all the paperwork from the signing, I received una llamada from an unfamiliar number. Señora Elena Herrera? Sí. My name is Fiscal Investigator Roberto Vega. I've received some information regarding irregularities in municipal permit approvals. I understand que you might have relevant documentation. The investigation había begun. Carlos Mendoza había wasted no time in protecting his company by reporting Manuel y Diego's corruption. Sí, I have extensive documentation. Would you be available para meet tomorrow para discuss what information you can provide? Absolutely. After I hung up, felt una mixture de satisfaction y sadness. Satisfaction, porque justice was finally happening. Pero sadness, porque it meant the final destruction de any relationship con Manuel y Diego. But José had been right. Family members who exploit you aren't really family. The meeting con Fiscal Investigator Vega lasted casi 4 horas. I provided copies de all the evidence José had compiled. Photos, bank records, email correspondence, recorded conversations. Señora Herrera, this is one of the most comprehensive documentation packages I've ever seen para una corruption case, dijo Investigator Vega. Your husband did very thorough work. He was protecting me. Why now his work is going para ensure que justice is done. ¿Qué happens next? We'll verify all this evidence, interview witnesses, I then will proceed con formal charges. Based on what you've shown me, I expect both Manuel y Diego Herrera will face significant prison time. 3 months later, the newspaper headlines told the story. Municipal officials sentenced for resort corruption scheme. Manuel received 4 años in prison. Diego received 3 años. Both were ordered para pay substantial fines y were banned permanently from any government employment. Clara y yo attended every day del trial. Watching my cuñados in handcuffs was surreal, pero it was also closure. By the time the trial ended, construction on Resort Montaña Dorada había begun. My first profit-sharing check arrived exactly cuando Carlos had promised. 200,000 pesos para the first 6 months. Mamá, dijo Clara one afternoon while we reviewed my new financial statements. ¿Qué are you going para do con toda esta nueva wealth? It was una good question. At 58 years old, I suddenly had more money than I had ever imagined having. Your padre always said que I should go back para my art. Your painting? I stopped painting cuando I got married, porque I thought I needed para focus on being una wife y mother, but I always missed it. Why don't you start again now? Actually, I've been thinking about something más ambitious. ¿Cómo qué? There's una beautiful property for sale cerca de Rincón de Ara. I could build an art studio there, maybe even una small gallery para local artists. Clara's eyes lit up. Mama,
That sounds wonderful. Yeah, I've been thinking que maybe I could offer art classes para other women who want para discover new talents later in life. Like a retreat? Exactly. 6 months later, I purchased the property adjoining Rincón de Ara y began construction on Studio Elena, an art retreat especializado en helping women over 50 discover or rediscover their artistic passions. The irony was perfect. The property que Manuel y Diego had tried para steal from me had not only made me financially independent, but had also given me the resources para pursue the dreams que I had abandoned 40 años ago. My first art class had 12 students, women between ages 55 y 72, all eager para explore creativity que they had suppressed durante décadas de focusing on other people's needs. Elena, dijo one of my students, a woman named Carmen who was 68. I haven't held on paintbrush since high school. My husband always said que art was una waste of time. Well, I replied, mixing colors on my palette. Now you can discover lo que you think about art. Watching these women rediscover parts to themselves que had been dormant durante years reminded me de my own transformation. José's posthumous plan had given me more than financial security. Había given me the power para become who I really was. In the evenings, when my students had gone home y el studio was quiet, I would sit on the deck que overlooked the valley donde Resort Montaña Dorada was taking shape. The construction lights twinkled below como stars, representing millions de pesos in development que was generating my ongoing prosperity. But más satisfying than the financial success was the knowledge que I had taken control de my own life. José had given me the tools, pero I had been the one quien chose para use them. Sometimes I thought about Manuel y Diego in prison, y I felt, not happiness exactly, pero a sense que justice had been served. They had made their choices. Now they were experiencing las consecuencias. Clara visited often, usually bringing Rodrigo y sometimes other family members, quien had initially been skeptical about my decisions, pero now openly admired what I had accomplished. Mamá, Clara said during una recent visit, I want para apologize again, para not trusting you initially. Clara, you were manipulated by people who are skilled manipulators. No tienes nada de que apologize. But I should have known que tú y papá had una solid marriage, y que he would never have left you unprepared. Now you know, y that's what matters. One evening, while I was cleaning my brushes, después de una particularly satisfying painting session, my phone rang. It was an unfamiliar number, but cuando I answered, I recognized the voice immediately. Elena, it's Diego. I hadn't heard from him since he had been sentenced almost a year ago. Diego, I'm calling from prison. I wanted to apologize. For what specifically? For everything. Para not trusting José's judgment. Para trying para manipulate you. Para putting our own greed above family loyalty. I appreciate the apology. Elena, I want you para know que Manuel y I have had mucho tiempo para think about lo que we did. Y we both realize now que José was right para protect you from us. Yes, he was. Y we realize que you were incredible fuerte para stand up para yourself the way you did. I had good motivation. Elena, can I ask you something? What? Are you happy? Con todo lo que has built, are you actually happy? I looked around my studio, at the paintings I had created, at the space donde I taught other women para rediscover their creativity. Yes, Diego, I am genuinely happy. Good. José would have wanted that. Yes, he would have. Elena, I know que we can never repair what we destroyed, but I want you para know que I'm proud de you para taking control de your life the way you did. After Diego hung up, I sat on my deck con una glass de wine, watching the lights del resort twinkling below. José had been gone for almost 2 years now, pero his love y protection continued para sustain me every day. He had known exactly what I would need para survive y thrive después de his death, y he had provided it perfectly.
The woman quien had buried her husband 2 years ago había been vulnerable, uncertain, dependent on others para guidance. The woman I had become was independent, confident, wide determined para live life in her own terms. Tomorrow I would teach another class, help another group the women discover that they could create something beautiful con their own hands. Next month I would receive another profit-sharing check from the resort. Next year I would probably expand mi studio para include more workshop spaces. But tonight I was simply grateful para el journey que had brought me para this point. José's posthumous plan had given me financial security, pero it had also given me something more valuable. The knowledge que I was capable de much more than I had ever imagined. In protecting me from his brothers, José had also protected my potential para become the person I was always meant para be. Why, for that gift, I would be grateful for the rest of my life. 2 años y medio después de la muerte de José, mi vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Estudio Elena se había convertido en algo mucho más grande de lo que originalmente había planeado. Lo que comenzó como un pequeño retiro de arte para mujeres mayores, había crecido hasta convertirse en un centro de transformación personal, reconocido en toda la región. Tenía 42 estudiantes regulares, distribuidas en 6 talleres diferentes: pintura al óleo, acuarela, escultura en cerámica, arte textil, fotografía artística, y mi clase más popular, redescubriendo tu voz creativa después de los 50. Cada mes recibía mi cheque de participación del Resort Montaña Dorada, que ahora promediaba 350,000 pesos mensuales. El resort había superado todas las expectativas de ocupación, especialmente después de que apareció en varias revistas internacionales de viajes de lujo. Mi cuenta bancaria tenía ahora más de 26 millones de pesos, una cifra que aún me parecía surreal cuando la veía en los estados de cuenta. Pero el dinero, por increíble que fuera, no era lo que más me satisfacía. Era ver a mujeres como Esperanza, una viuda de 64 años que había llegado a mi primer taller completamente rota después de que sus hijos la despojaran de sus ahorros, y que ahora vendía sus pinturas en galerías de la capital. Era escuchar a Mercedes, de 71 años, contarme cómo había usado las técnicas de autoconfianza que enseñaba en mis talleres para demandar a su hermano que le devolviera la casa familiar que había estado administrando temporalmente durante 15 años. Era recibir cartas de mujeres que habían asistido a mis retiros y luego habían regresado a sus ciudades para abrir sus propios negocios, divorciarse de matrimonios tóxicos o simplemente aprender a decir no sin sentirse culpables. Una mañana de martes, mientras preparaba materiales para mi clase de la tarde, Clara llegó inesperadamente con una expresión preocupada que no había visto en meses. «Mamá, necesitamos hablar sobre algo». «¿Qué pasa?» Rodrigo y yo recibimos una visita ayer de un hombre que dice ser primo de papá. Se me heló la sangre. José nunca había mencionado ningún primo. ¿Cómo se llama? Federico Herrera. Dice que es hijo del hermano mayor de tu suegro, que murió cuando papá era niño. Clara, tu papá era muy claro sobre su familia. Solo tenía 2 hermanos, Manuel y Diego. Eso es lo que nosotros pensamos también. Pero este hombre tiene documentos que parecen oficiales. Clara sacó una carpeta de su bolsa. Dice que acaba de regresar de vivir en Estados Unidos durante 30 años y que se enteró de la muerte de papá cuando estaba resolviendo asuntos de herencia de su propio padre. Revisé los documentos. Había un certificado de nacimiento que mostraba a Federico Herrera como hijo de un tal Roberto Herrera, supuestamente hermano de José. También había fotografías antiguas que mostraban a un hombre que sí se parecía a la familia Herrera, junto a lo que parecían ser versiones jóvenes del padre de José. ¿Qué quiere específicamente?, pregunté. Dice que según las leyes de herencia intestada,
Él tendría derecho a una parte de los bienes de papá, especialmente porque el testamento actual podría ser cuestionado debido a las circunstancias alrededor de Manuel y Diego. Aquí estaba otra vez, otro familiar apareciendo después de que mi vida se había estabilizado, reclamando derechos sobre la herencia de José. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Mamá, honestamente, me parece muy sospechoso que aparezca justo ahora, después de todo lo que has logrado. ¿Mencionó algo específico sobre mis propiedades o mis acuerdos comerciales? Preguntó muchas cosas sobre el resort. Parecía saber detalles sobre tu participación en las ganancias que no deberían ser información pública. Esa era la confirmación que necesitaba. Este tal Federico había investigado específicamente mi situación financiera antes de aparecer con su reclamo de herencia. Clara, ¿dónde está este hombre ahora? Dice que está hospedado en el hotel del centro. Quiere reunirse contigo mañana para discutir una resolución amigable. Una resolución amigable. El mismo lenguaje que Manuel y Diego habían usado cuando trataron de manipularme. Dile que puede venir mañana a las 2 de la tarde, pero que traiga todos sus documentos originales. ¿Estás segura, mamá? Tal vez deberíamos consultar con un abogado primero. Clara, he aprendido que cuando tienes la información correcta y la confianza para usarla, no necesitas temer a nadie que trate de intimidarte. Esa tarde llamé al licenciado Mendoza, el mismo abogado que había manejado el testamento de José y que me había ayudado durante toda la situación con sus hermanos. Licenciado, necesito que investigue a alguien para mí. Le di toda la información que tenía sobre Federico Herrera. Señora Elena, puedo tener información completa para mañana por la mañana. A las 10 de la mañana siguiente, el licenciado Mendoza me llamó. Señora Elena, encontré información muy interesante sobre su visitante. ¿Qué descubrió? Federico Herrera sí es un pariente real, pero no de su esposo. Es primo segundo de Manuel y Diego, del lado de su madre, no del padre. Entonces no tiene ningún derecho legal sobre la herencia de José. Correcto, pero hay más. Este hombre ha estado en problemas legales en Estados Unidos por esquemas de fraude de herencias. Aparentemente se especializa en investigar familias que han recibido herencias inesperadas y luego presenta documentos falsificados para reclamar partes de esos bienes. Los documentos que me mostró Clara son falsos, algunos son reales pero alterados, otros son completamente fabricados. El certificado de nacimiento, que lista a Roberto Herrera como hermano de José, es una falsificación sofisticada. ¿Y las fotografías? Probablemente reales, pero Roberto Herrera era primo lejano, no hermano directo. ¿Qué recomienda que haga? Confronte lo que sabe. La mayoría de estos estafadores se retiran cuando se dan cuenta de que su víctima está informada y preparada. A las 2 en punto, exactamente, Federico Herrera llegó a mi casa. Era un hombre de aproximadamente 55 años, bien vestido, con una sonrisa ensayada y modales calculadamente encantadores. Señora Elena, muchísimas gracias por recibirme. Sé que esto debe ser una sorpresa después de tantos años. Siéntese, señor Herrera. Se sentó en mi sala y abrió una maleta llena de documentos organizados meticulosamente. Como le expliqué a Clara, acabo de enterarme de la muerte de José. Viviendo en Estados Unidos todos estos años, perdí contacto con la familia mexicana. ¿Cuántos años dice que vivió en Estados Unidos? 30 años. Me fui cuando era muy joven para estudiar, y luego me quedé trabajando allá. ¿En qué trabajaba? Consultoría financiera, principalmente ayudando a familias con planificación de herencias. Por supuesto, su trabajo era exactamente el tipo de experiencia que necesitaría para este tipo de estafa. Señor Herrera, antes de que continuemos, quiero aclarar algo. ¿Cuál era exactamente la relación entre Roberto Herrera y José? Eran hermanos. Roberto era el hermano mayor que murió cuando José era adolescente. Señor Herrera, eso es completamente falso. Su sonrisa vaciló por primera vez. ¿Perdón?
Roberto Herrera era primo segundo del padre de José, no su hermano. Señora Elena, creo que hay alguna confusión. No hay ninguna confusión. Tengo los registros genealógicos completos de la familia Herrera, y Roberto nunca fue hermano de nadie. Federico se aclaró la garganta y ajustó algunos documentos. Bueno, tal vez la relación familiar exacta sea complicada de definir, pero el punto es que hay un parentesco legítimo. ¿Y cuál sería ese parentesco legítimo? Bueno, Roberto y el padre de José eran familia cercana. Familia cercana no es lo mismo que hermanos, señor Herrera. Elena, el punto específico de la relación es menos importante que el hecho de que existe un reclamo legítimo sobre la herencia. ¿Basado en qué ley específicamente? Federico abrió un folder y sacó papeles que parecían códigos legales impresos. Según el artículo 1602 del Código Civil, cuando no existen herederos directos, señor Herrera, sí existen herederos directos. Yo soy la esposa sobreviviente y Clara es la hija. Su argumento legal no tiene fundamento. Pero dado las irregularidades alrededor del testamento original, ¿qué irregularidades? Bueno, entiendo que hubo problemas con Manuel y Diego, que cuestionaron la validez del documento. Manuel y Diego intentaron invalidar el testamento y fallaron. El testamento fue confirmado como completamente válido por un tribunal. Federico se quedó callado por un momento, recalculando obviamente su estrategia. Elena, mira, tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos. No estoy interesado en causarte problemas legales costosos. ¿Qué tipo de solución? Un pago directo, digamos, 500,000 pesos, y yo retiro cualquier reclamo sobre la herencia. 500,000 pesos. Había investigado lo suficiente para saber que yo tenía acceso a esa cantidad, pero no lo suficiente para entender la magnitud real de mi riqueza. Señor Herrera, ¿qué haría usted si yo le dijera que no? Bueno, tendría que explorar mis opciones legales. Podría ser un proceso largo y costoso para ambos. ¿Y qué haría usted si yo le dijera que sé exactamente quién es usted y cuáles han sido sus actividades en Estados Unidos? Su cara cambió inmediatamente, la sonrisa desapareció por completo. No estoy seguro de entender a qué se refiere. Me refiero a sus 3 arrestos previos por fraude de documentos de herencia. Me refiero a la orden de restricción que tiene en su contra en California. Me refiero al hecho de que los documentos que me trajo incluyen certificados de nacimiento falsificados. Federico se puso pálido. Señora Elena, creo que hay algún malentendido. No hay malentendido. Usted es un estafador profesional que se especializa en atacar a viudas que han recibido herencias inesperadas. Eso es una acusación muy seria. Es una declaración de hechos documentados. Me levanté y fui a mi estudio, regresando con una carpeta que contenía toda la investigación que el licenciado Mendoza había compilado. Aquí están sus registros criminales de Estados Unidos. Aquí están las órdenes judiciales en su contra. Y aquí está el análisis forense que demuestra que sus documentos son falsificaciones. Federico miró los papeles durante varios minutos en silencio total. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Quiero que se vaya de mi ciudad hoy mismo. Quiero que nunca contacte a mi familia again. Y quiero que entienda que si vuelve a aparecer cerca de mí o de mis propiedades, voy a reportar todo esto al fiscal federal. ¿Y si hago eso, no va a reportarme ahora? Si usted desaparece completamente y permanentemente, no tengo interés en perseguir acciones legales contra usted. Federico empezó a guardar sus documentos rápidamente. Señora Elena, quiero que sepa que nunca tuve intención de lastimarla realmente. Señor Herrera, usted tenía intención de robar 500,000 pesos de una viuda usando documentos falsificados. Sus intenciones eran completamente criminales. Sí, tiene razón. Y señor Herrera, una cosa más. ¿Qué? La próxima vez que decida estafar a una viuda, asegúrese de investigar mejor a su víctima.
podría descubrir que no todas las viudas son vulnerables. Se fue esa tarde sin decir nada más. Nunca volvió a contactarme. Pero antes de continuar con esta historia, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa noche, Clara vino para cenar y para escuchar todo lo que había pasado. Mamá, estoy impresionada por cómo manejaste toda esa situación. Clara, hace 3 años yo habría entrado en pánico y probablemente habría pagado lo que pidiera para evitar problemas legales. ¿Y qué cambió? Aprendí que la información es poder y que cuando tienes poder, puedes elegir cómo usarlo. Papá estaría tan orgulloso de ti. Tu papá me dio las herramientas, pero yo tuve que aprender a usarlas. 6 meses después de la visita de Federico, recibí una invitación que me llenó de orgullo y satisfacción. La Universidad Estatal me había pedido que diera una conferencia en su programa de estudios sobre envejecimiento activo. El tema que me asignaron fue Reinvención personal, después de los 50. Cómo transformar crisis en oportunidades. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de mujeres de todas las edades, pero principalmente mujeres mayores de 45 años que habían venido a escuchar sobre mi experiencia. Mi nombre es Elena Cristina Morales de Herrera, comencé, y hasta hace 3 años, mi vida entera se definía por las necesidades de otras personas. Les conté sobre la muerte de José, sobre los intentos de sus hermanos de robar mi herencia, sobre el descubrimiento del secreto de Rincón de Ara, y sobre cómo había transformado esa crisis en independencia financiera y personal. La lección más importante que aprendí, expliqué al auditorio, es que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido, permitiendo que otros tomen decisiones por ti. Una mujer en la audiencia levantó la mano. Señora Elena, ¿pero qué pasa si no tienes los recursos financieros que usted tenía? ¿Qué si no tienes una herencia secreta? Los recursos financieros ayudan, respondí, pero no son lo más importante. Lo más importante es la decisión de valorarte a ti misma lo suficiente para defenderte cuando otros traten de aprovecharse de ti. Pero ¿cómo desarrollas esa confianza si nunca la has tenido? Empiezas poco a poco. Practicas diciendo no a cosas pequeñas. Tomas decisiones menores por ti misma. Y gradualmente te das cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Otra mujer preguntó, ¿y qué hay de la familia? ¿Cómo manejas el guilt cuando tu familia no apoya tus decisiones? La familia que realmente te ama va a apoyar tu felicidad y tu bienestar. La familia que solo te quiere cuando eres útil para ellos no es realmente familia, son usuarios. Después de la conferencia, docenas de mujeres se acercaron para hablarme privately. Cada una tenía una historia de manipulación familiar, de sueños pospuestos, de decisiones tomadas por otros. Señora Elena, me dijo una mujer de 62 años, llamada Patricia. Mi hijo vive en mi casa desde hace 15 años y no paga renta. Me dice que es porque me está cuidando, pero yo sé que es porque no quiere pagar por su propio lugar. ¿Y qué quieres hacer al respecto? Quiero que se vaya, pero tengo miedo de estar sola. Patricia, ¿prefieres estar sola o prefieres estar siendo usada? Cuando lo pone así, prefiero estar sola. Entonces, ya sabes qué hacer. 3 meses después, Patricia me escribió para contarme que había logrado que su hijo se mudara y que por primera vez en décadas se sentía libre en su propia casa. Estas historias se convirtieron en mi motivación diaria. Cada mujer que ayudaba a encontrar su valor propio me recordaba por qué José había trabajado tan duro para protegerme. No solo había querido asegurar mi futuro financiero, había querido asegurar mi capacidad de vivir con dignidad. Un año después de la conferencia, decidí formalizar mi trabajo de ayuda
creando la Fundación José Eduardo Herrera para el empoderamiento de mujeres mayores. La fundación ofrecía talleres de autoestima, asesoría legal gratuita para mujeres enfrentando abuso financiero familiar y microcréditos para mujeres mayores de 50 años que querían iniciar sus propios negocios. Clara se convirtió en la directora administrativa de la fundación y Rodrigo manejaba todos los aspectos financieros. Mamá, me dijo Clara durante una de nuestras reuniones de planificación, esta fundación va a ayudar a miles de mujeres durante los próximos años. Ese es el plan. ¿Y cómo decidiste usar exactamente este nombre? Porque quiero que el legado de tu papá sea que protegió no solo a mí, sino a todas las mujeres que nosotras podemos ayudar, using los recursos que él me aseguró. La fundación creció rápidamente. En el primer año, ayudamos a 137 mujeres a escapar de situaciones de abuso financiero familiar. 243 mujeres completaron nuestros talleres de autoestima y financiamos 31 pequeños negocios dirigidos por mujeres mayores de 50 años. Cada historia de éxito me recordaba el poder de la decisión que había tomado 3 años atrás cuando me negué a permitir que Manuel y Diego invalidaran el testamento de José. Una mañana, mientras revisaba aplicaciones para los microcréditos, recibí una llamada del licenciado Mendoza. Señora Elena, tengo noticias sobre Diego. ¿Qué tipo de noticias? Ha sido released from prison early para good behavior y ha estado preguntando cómo puede contactarla. Diego había cumplido solo 2 años de su sentencia de 3 años. ¿Qué quiere? Dice que quiere apologize personally y ask si hay alguna manera de que pueda contribute to la work que usted está haciendo. ¿Contribute cómo? Aparentemente, ha estado trabajando con un programa de rehabilitación en la prisión, ayudando a otros inmates con education y job training. Says que quiere dedicar el resto de su vida a reparar el daño que causó. ¿Y usted qué piensa? Creo que people can change, señora Elena. Pero también creo que usted no tiene ninguna obligación to give him una opportunity. Esa noche pensé mucho sobre Diego y su request. ¿Había realmente cambiado o era esto otra manipulación? Finalmente decidí reunirme con él, pero en mis términos. Puede venir tu estudio Elena next domingo a las 3 de la tarde, le dije al licenciado Mendoza. Clara y Rodrigo estarán presentes, y la reunión será breve. El domingo, Diego llegó exactamente a tiempo. Se veía muy diferente del hombre que había tratado de intimidarme 3 años atrás. Más delgado, más gris, pero también más humble. Elena, gracias for agreeing to see me. ¿Qué quiere, Diego? Quiero apologize for everything. Y I want to ask si hay alguna manera que I can help with el work que estás doing. ¿Por qué? Porque en prison I realized que I spent my whole life taking advantage the people, especially women and my family. My mother, my sisters, y eventually you. Y I want to spend whatever time I have left trying to undo some de ese damage. ¿Y cómo propone hacer eso? I learned a lot about counseling y social work in prison. Si you would allow it, I would like to volunteer with your foundation, specifically helping families understand how financial abuse damages relationships. Trabajar for free? Completely free. Elena, I don't expect forgiveness, pero I do want the chance to do something meaningful with the rest of my life. Clara intervened. Tío Diego, ¿cómo sabemos que this isn't just another manipulation? You don't know, Clara. Todo lo que I can do is prove it through consistent actions over time. I studied Diego's face for several minutes. There was something different in his eyes que I had never seen before. Genuine remorse. Diego, if I agreed to this, sería under strict conditions. Whatever conditions you set. Primero, you would work only with families donde the abuser has already been identified, I removed. I won't put vulnerable women at risk. Understood. Segundo, you would undergo psychological evaluation to confirm que you're genuinely committed to this change. Agreed.
Y tercero, the moment que I suspect any manipulation or dishonesty, you're out permanently. Fair enough. 6 months later, Diego had become one of the most effective counselors in our program. His ability to recognize why explain manipulative tactics from the perspective of someone who had used them was invaluable for helping families understand what they had experienced. Elena, he said during one day our monthly reviews, I want you to know que watching you transform your life the way que you did was the wake-up call I needed. Seeing you take power, I use it responsibly, showed me que kind of person I should have been all along. Diego, the person you were isn't as important as the person you're choosing to be now. Jose would have been proud to both of us, I think. Yes, I think he would have. 4 years after Jose's death, en el aniversario de su passing, Clara y I visited his grave together. We brought fresh flowers y updated him about everything que había happened. Papá, dijo Clara, Mamá built an empire with the tools que tú left her. The foundation has helped over 2,000 women now. Y más importantly, agregué, every day I wake up knowing que I have control over my own life. That's the greatest gift que you gave me, Jose. Standing there in el cemetery, I reflected on the incredible journey que había brought me to this point. 4 years ago, I had been a vulnerable widow who thought she was inheriting maybe 3 million pesos. Now I was a successful entrepreneur, a foundation director, and a mentor to hundreds of women who were discovering their own strength. But más importante que anything financial era the knowledge que I had become exactly quien Jose always believed I could be. He had seen strength in me que I had never seen in myself, y he had given me everything I needed to discover it. That night, mientras I painted in mi studio overlooking the valley, donde Resort Montaña Dorada continued to thrive, I thought about all las women who were out there right now, facing situations similar to what I had faced 4 years ago. Women whose families were pressuring them to make financial decisions que weren't in their best interest. Women quien were being manipulated into giving up their independence. Women quien had forgotten that they deserved respect y dignity regardless of their age. My phone rang, interrupting mis thoughts. Era Mercedes, one of my original art students, quien now helped coordinate the foundation's outreach programs. Elena, I just got off el phone con una woman in Monterrey, quien saw your recent interview in television. Her daughter-in-law is trying to force her to sell her house to pay for their wedding. ¿Y qué told her? I told her que she has options, que she doesn't have to sacrifice her security for someone else's party. We have resources to help her if she decides to stand up for herself. Perfect, Mercedes. Elena, I wanted to tell you something. ¿Qué? Before I met you, I thought my best years were behind me. Now I realize que I was just getting started. After Mercedes hung up, I returned to me painting. Era una landscape de Rincón de Ara, el place donde everything had started. En mi painting, the sun was rising over las mountains, casting golden light sobre la valley where Jose had envisioned me future. Tonight, I would finish this painting. Tomorrow, I would teach another class to women, quien were learning que they could create something beautiful with their own hands. Next week, I would review applications from women quien wanted to start their own businesses. Next month, I would speak at another conference about personal empowerment. But right now, I was simply grateful to be exactly donde I belonged, on control de mi own life, using me resources to help others find their strength, while honoring the memory del man quien had loved me enough to prepare me for independence even after his death. Jose's plan had given me financial security, pero más importantly, había given me the knowledge que I was capable de far more than I had ever imagined. That knowledge had transformed not just my life, but the lives of thousands of other women quien were discovering que it's never too late to take control de your own destiny. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla
porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.